Historia de nuestra historia. Mayo de 1810. Cuando los abuelos de los abuelos de sus abuelos eran chicos como ustedes, hace 110 años en el pasado, la gente vivía de una manera distinta y no existían ciertas cosas. Por ejemplo, los vehículos, las motos, las bicicletas, los electrodomésticos, las pantallas, los celulares. Abrir una canilla y obtener el agua, o una perilla y obtener el fuego de una cocina, o prender una luz, era algo impensado. Las casas eran muy simples, tenían grandes patios. Para obtener el agua se usaban pozos o aljibes y había que sacarla con una cadena. Las cocinas eran algo distintas, los hornos estaban afuera y se prendían a leña. La ciudad de Buenos Aires era más pequeña que nuestro Rincón de los Sauces. Los grandes edificios que rodean al puerto eran apenas algunas casas bajas. El edificio más alto era el Cabildo, lugar donde residía el gobernador. La gente para moverse podía andar a caballo, a pie o usar algunos de los carruajes de la época. Las diligencias. Para moverse de un lugar a otro usaban grandes carretones tirados por bueyes, no por caballos. Carrozas que abrigaban del frío del invierno. Y para moverse de un continente a otro, no existían los aviones, había que usar los galeones. En ese entonces, nuestro lugar se llamaba Virreinato del Río de la Plata. Todavía no se llamaba Argentina, era un poco más grande de lo que es en nuestra actualidad. Quien gobernaba era el rey de España. En 1810 se llamaba Fernando VII. España está muy lejos del Virreinato del Río de la Plata. Entonces, el rey no podía viajar con frecuencia, así que eligió poner un representante en el Cabildo de la ciudad de Buenos Aires. El representante era el virrey, en este caso, Baltasar Hidalgo de Cisneros. ¿Cómo estaba compuesta la sociedad colonial? Al igual que ahora, había gente de muchos orígenes diferentes. Teníamos a los españoles, los blancos que habían llegado desde los barcos, el pueblo indígena que era el pueblo originario, los negros que habían sido traídos a la fuerza desde el África, y entre todos ellos empezaron a cruzarse las razas y surgieron así los mestizos, los zambos y los mulatos. Los blancos eran los privilegiados. Ellos tenían la posibilidad de comprar tierras, construir sus casas, poner negocios, enriquecerse día a día. Disfrutaban también de grandes fiestas y banquetes. Sus casas eran las mejores y podían hacer estudiar a sus hijos en los pocos colegios que existían. Los criollos eran los hijos de los españoles, pero en vez de haber nacido en España, nacieron aquí en el virreinato. Por lo tanto, no gozaban de los mismos privilegios que sus padres. Uno de los pocos privilegios que tenían era la escuela, pero solo los varones. Los mestizos surgían de la cruza entre los indígenas y los blancos. No tenían un gran reconocimiento y respeto por toda la sociedad. Los indígenas
quienes eran los nativos del continente americano, sabían trabajar el suelo, por lo tanto eran llevados a la zona de los cultivos, o bien los terratenientes, dueños de los campos, los hacían trabajar por un sueldo miserable. Los esclavos habían sido traídos desde el continente africano por la fuerza. Vinieron en barcos, encadenados, a fuerza de latigazos, y eran empleados en el campo y en la minería. Debían hacer los trabajos más sacrificados. Y las mujeres y los niños eran usados por los españoles en sus casas como asistentes. Los mulatos y los zambos, que surgían de las cruzas entre los negros, los blancos y los indígenas, también eran tratados como esclavos y los hacían realizar tareas del hogar. No existía paga para ellos, simplemente los alimentaban y les daban un lugar para vivir. Lo que hoy conocemos como delivery o servicio puerta a puerta, en 1810 se llamaban vendedores ambulantes. Lecheros, escoberos, veleros, aguateros que traían agua del Río de la Plata, lavanderas que lavaban en el Río de la Plata, gente que vendía frutas, gente que se encargaba de iluminar las noches, los faroleros. Todos ellos trabajaban incansablemente para el beneficio de sus amos, de sus españoles. Llegan noticias desde España en el mes de mayo de 1810. El rey Fernando VII ha sido prisionero de José Bonaparte, hermano de Napoleón. Cuando la noticia llega a las calles de Buenos Aires, todo el mundo empezó a dirigirse hacia el cabildo. ¿Qué iba a pasar ahora que el rey estaba preso? Ya no teníamos más rey. Era el momento preciso de empezar a elegir un gobierno propio. Dos caballeros entregaron cintas celestes y blancas, French y Beruti. Con esa cinta separaron a los patriotas que querían un gobierno propio de los españoles que querían seguir teniéndolo al rey. Por suerte ganaron los patriotas y conformaron un gobierno propio. Aquí están los representantes. El 25 de mayo de 1810 tuvimos el primer gobierno